relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y el Vaticano, o la Santa Sede, mejor dicho. ¿Desde cuándo existen? El 10 de enero de 1984, Estados Unidos y el Vaticano anunciaron el establecimiento de relaciones diplomáticas entre ellos y el nombramiento por parte de la Casa Blanca de William Wilson como embajador ante la Santa Sede. El Senado de Estados Unidos confirmó la nominación y el Congreso autorizó los gastos necesarios. Pero hay que hacer un poco de historia para comprender esta evolución, porque si hubo un restablecimiento de las relaciones diplomáticas es porque en algún momento se rompieron. Y esto que pasó en el año 84 tiene una pequeña historia, muy cortita, de un año, cuando el 22 de septiembre del año 83, inesperadamente, el Senado aprobó en votación oral una enmienda al proyecto de ley del Departamento de Estado que derogaba la prohibición del año 1867 de utilizar fondos del gobierno para apoyar las relaciones diplomáticas con la Santa Sede. Esta enmienda se convirtió en ley el 22 de noviembre. En realidad, esta decisión del Congreso representa mucho más que simplemente levantar una prohibición que tenía 116 años. Ya se ha dicho y siempre se dijo que su propósito era el establecimiento de relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y el Vaticano. Recordemos que en ese momento el Papa era Juan Pablo II y el presidente de Estados Unidos era Ronald Reagan. Este cambio radical del antiguo principio nacional se llevó a cabo sin consulta ni discusión pública y sin debate particular en ninguna de las cámaras. Y parece una desviación del proceso democrático, y esto ha causado preocupación en el pensamiento de muchos líderes religiosos, y ese tema ha sido motivo de controversia y división en el pasado, y cada vez que se ha planteado ha provocado fuertes reacciones porque fue un hecho realmente fuera de lo común y hasta fuera de toda ley o de todo precepto que rigiera en Estados Unidos. Entre el año 1848 y 1867, Estados Unidos mantuvo relaciones diplomáticas con el Estado Pontificio. Durante la mayor parte de ese tiempo, el Papa fue el gobernante de un estado digno de ese nombre, que controlaba el centro de Italia con una población de más de 3 millones de habitantes y cuya capital era Roma. Los presidentes y secretarios de Estado de los Estados Unidos instruyeron a sus enviados en Roma. Recordemos que Italia aún no estaba unificada en ese momento y la capital era Firenze o Florencia en su traducción. Estos enviados debían ocuparse únicamente de las relaciones civiles y el desarrollo comercial y proteger a los ciudadanos norteamericanos que viajaban a la parte de la península controlada por la autoridad secular del Papa. Todas las relaciones con el Papa como cabeza de la Iglesia en Roma estaban absolutamente excluidas. En 1867, el territorio del Estado Pontificio se redujo a la ciudad de Roma. En 1870, cuando las tropas del rey Victorio Emanuele asaltaron la ciudad de Roma y la convirtieron en la capital de lo que fue la Italia unificada, el Estado Pontificio se derrumbó. Recordemos, esto hay un video en el canal, que esto fue toda una movida masónica, es decir, como todas estas revoluciones y todas estas cuestiones, derrocamientos de reyes y demás, o poner a otros reyes en su lugar, tienen que ver con las logias. Y en este caso en particular fue un movimiento hecho por las logias masónicas con Cavour a la cabeza, Mazzini, Garibaldi, entre otros. Y estas fueron las razones por las que en 1867 la Cámara de Representantes de los Estados Unidos
detuvo la legación con Roma. La intolerancia papal, porque el culto protestante en Roma estaba prohibido y sujeto a la Inquisición incluso en casas particulares. Estados Unidos, como todos sabemos, en su mayoría es de culto protestante. También la menor necesidad, porque las relaciones con un Estado que estaba a punto de ser absorbido por el Reino de Italia, la nueva Italia nacida unificada, no habría sido de mucha utilidad para Estados Unidos, porque estamos hablando de un territorio ínfimo y con un papa que había perdido poder, aunque sea momentáneamente, pero que en ese momento así estaban las cosas. Luego, la naturaleza, digamos, ornamental del lugar no favorecía al pueblo norteamericano y los gastos. La legación parecía un gasto innecesario. Y desde el punto de vista constitucional, era una posible violación de la separación entre Iglesia y Estado, especialmente después de la eliminación casi total del poder temporal del Papa, porque el Papa había perdido su estado pontificio, es decir, la parte territorial, y lo habían dejado, aunque sea en los papeles, solo con su parte religiosa. Si bien sabemos que seguía manejando todo, pero en los papeles pasaba a ser simplemente un líder religioso, sin territorio prácticamente, o con un territorio muy reducido. Entonces ya no tenía razón de ser y para la Constitución de Estados Unidos esto era un problema, porque era mantener una relación religiosa. Entonces el resultado del debate en la Cámara de Representantes fue un voto mayoritariamente favorable al cierre de la legación en Roma. Fueron 82 votos contra 18. Unos años más tarde, Estados Unidos volvió a tener una legación en Roma, pero esta vez para la nación italiana, es decir, tuvo su embajada, pero ante el Reino de Italia y no ante el Vaticano. Durante 60 años, el Papa no pudo reclamar el título de jefe de Estado, eso lo vimos en el video Los Tratados de Letrán, y justamente fue cuando en el año 1929 se produjo una especie de resarcimiento, digamos, esta herida política infligida al papado en sus aspiraciones de Estado, y la pequeña ciudad del Vaticano actual fue creada por el Tratado de Letrán bajo el gobierno de Benito Mussolini, que le concedió al Papa la soberanía sobre ese sector, sobre la ciudad del Vaticano, la pequeña ciudad, que en realidad es el territorio que rodea la Basílica de San Pedro y al Palacio del Papa. El objetivo de todo esto era suavizar las relaciones con el papado después del Risorgimento y la unificación de Italia, y así archivar la cuestión secular, esta cuestión romana, que así se llamó. El movimiento había sido hecho por los masones y toda esa cuestión de la lucha supuesta entre la Iglesia y la masonería, que supuestamente, de hecho están excomulgados, pero sabemos que la Iglesia, el Vaticano, mejor dicho, está absolutamente infiltrado por la masonería. Entonces, también esto nos hace ver cómo empiezan a verse las relaciones que sí existían y siguen existiendo. En realidad lo que hicieron fue de alguna manera independizar a lo que era la Iglesia del control del Estado italiano, de la influencia política del Estado italiano, y que tenga su propio poder, nuevamente su propio poder político. Y por supuesto en Estados Unidos, sobre todo en aquella época, había un pequeño sentimiento anticatólico que también motivó la oposición a las relaciones diplomáticas de Estados Unidos con el Vaticano. El temor a la intolerancia católica romana por la persecución religiosa y la preocupación por las libertades civiles. También había oposición por parte de los judíos
que también hay una gran congregación en Estados Unidos, que también sabemos que tiene su parte ficticia, porque el Vaticano tiene a los jesuitas y tiene toda esta cuestión que, bueno, siempre jugó a dos puntas, ¿no es cierto? Por un lado ayudaba, por otro lado juegan a que no, es decir, el Vaticano siempre se movió de una manera ambigua porque tiene un sustrato, ya nació mal. Entonces, bueno, ahí estaba también esto, o sea que todas estas oposiciones son bastante ficticias, pero bueno, así es el juego. Y dicen en realidad que esta oposición de la comunidad judía en Estados Unidos tenía que ver con que el Vaticano no había reconocido al Estado de Israel. Pero bueno, es algo muy complejo y sobre todo hay que estar en la cabeza y la idiosincrasia norteamericana para poder terminar de entender por qué esta separación, es decir, por qué esta rotura de alguna forma que hubo de estas relaciones diplomáticas con la Santa Sede. Y tiene que ver con muchísimas cosas, además de una postura teatral, si se quiere, en un punto, porque sabemos que muchas cosas son mentiras para hacernos ver una cosa y cuando en realidad después traman otras, porque muy bien hemos visto en el video correspondiente cómo el Servicio Secreto Vaticano fue creado con la anuencia de la CIA, sus agentes entrenados por la CIA, y todo esto mucho antes de que se restablecieran las relaciones diplomáticas. Los papas, hubo varios papas que fueron espías, es decir, la relación con Estados Unidos seguía como si nada. Lo que no había era una representación física, no había una embajada, no había un embajador, pero las relaciones estaban. Y en realidad ellos querían seguir mostrando que acataban, digamos, aquello que tuvieron en un principio cuando nacieron como nación, esto de la separación de la Iglesia y el Estado, esto de ser mayoría protestante, la oposición además de mucha gente, de muchos pobladores que eran o protestantes o judíos o lo que fuera, que no querían relaciones con la Santa Sede porque no eran católicos apostólicos romanos, porque además le tenían cierto recelo, muy bien tenido además, y entonces, bueno, guardaron las apariencias en un punto. Acá entra en juego también lo que vimos en otro video, que es la diferencia de las palabras, ¿no es cierto?, entre lo que es la Santa Sede y lo que es el Vaticano. Son dos cosas, aunque siempre se utilizan como sinónimos, son cosas diferentes desde un punto de vista legal, desde un punto de vista formal. Pero bueno, en este video vamos a estar hablando usando ambas denominaciones, porque de lo que estamos hablando es de la relación con la Iglesia, digamos. Si bien la Santa Sede está conformada por lo que es el Papa y la Curia, y Santa Sede es equivalente a sede apostólica, a la Iglesia romana, y no tiene que ver con lo que es la ciudad del Vaticano. Pero bueno, uno ya habla de Vaticano y engloba todo. Pero hay que hacer esa diferencia que existe, está explicado en un video en el canal, y por eso a veces se puede encontrar terminología muy exacta y bueno, para los que son muy puntillosos, marcar esa diferencia. Así que en realidad de lo que estamos hablando es de las relaciones diplomáticas con la Santa Sede, es decir, con la Iglesia Católica. De eso se trató en un principio la rotura y luego la restauración. Lo que pasa es que cuando se produjo la rotura estaba esto de que el Papa era el
jefe de gobierno, digamos, de un territorio bastante amplio. Y luego esto se redujo a una muy pequeña ciudad, autónoma, pero muy pequeñita, y lo que le quedó fue sobre todo el poder religioso en los papeles. Por eso, bueno, todo el lío que se armó, porque el Papa pasó de ser una cosa, es decir, de representar algo que era muchísimo más grande en ese momento. Eso se disuelve y cambia bastante, aunque, digamos, cambian los efectos legales, cambia incluso en lo que es colectivamente todo el mundo cree, todo el mundo ve, incluidos los fieles. Pasó de ser alguien demasiado poderoso en territorio, en tierras, en poder, en un montón de cosas, a ser algo mucho más reducido, pero que en sustancia sigue siendo lo mismo, porque el poder que tiene es el mismo, aunque esté en un lugar más reducido. Claro, tiene mucho menos territorio, tiene menos habitantes, se lo ve mucho más. Vamos a decir que antes era más grandilocuente la historia del Papa, pero nada más que eso, es una cuestión, diríamos, casi visual. Pero bueno, volviendo a estas relaciones que había entre Estados Unidos y la Santa Sede, vemos que a partir de esa rotura, en realidad quitan esa alegación que tenían, esa pequeña embajada, por todos los motivos que ya enumeramos, pero siempre hubo un emisario personal, digamos, del presidente, y además había una embajada norteamericana bien surtida en Roma, que era una embajada ante el Reino de Italia, pero que servía también para la Santa Sede. Así que la relación estaba intacta. Lo que no había era una alegación por el tema de los gastos, por el tema de lo que representaba a la vista de todos tener eso físicamente en ese lugar. Bueno, esta restitución de los lazos diplomáticos entre Estados Unidos y la Santa Sede bajo la administración Reagan tuvo que ver, bueno, además de que Reagan tenía muy buena relación con el Papa Juan Pablo II, tenía que ver con la cuestión migratoria, porque ya estaban llegando muchos latinoamericanos a vivir a Estados Unidos, todos ellos católicos, la mayoría católicos apostólicos romanos, si bien había de otras iglesias, pero necesitaba en ese momento Reagan tener un acercamiento, digamos, a la iglesia. Le servía porque tenía estos nuevos pobladores, digamos, estaban llegando cada vez más, y le servía para lo que era su política hacia América Latina. No solamente con respecto a la inmigración, sino también con respecto a que ya sabemos que el dedo de Estados Unidos siempre está puesto sobre los países latinoamericanos, y siempre fue por la fuerza. Y si querían hacer algo por las buenas, tener a la Iglesia Católica de su lado le venía muy bien, porque son todos países católicos. Entonces esto tuvo bastante que ver con esto de oficialmente restaurar estos lazos diplomáticos que estaban rotos, pero simplemente para la vista, porque nunca dejaron de estar, no se rompieron de una manera belicosa, no hubo un enfrentamiento, es decir, fue algo muy tranquilo, y lo único que había era ese sentimiento de alguna forma anticatólico por ser mayoría protestante, por ser perseguidos por la iglesia, por tener, bueno, todo lo que ya hablamos, toda la cuestión de la Constitución y demás. Y
no fue que no hubo ningún incidente, no hubo ningún motivo por el cual de golpe haya habido que romper relaciones y estar en pie de guerra. Así que en realidad lo que se hizo fue oficializar y volver a tener una delegación frente al Papa. Así que bueno, eso es casi una curiosidad, porque a veces uno no se para a mirar estas cosas, mucha gente sigue de largo, no le interesa tampoco, pero es casi una curiosidad saber que Estados Unidos tiene representante diplomático en el Vaticano desde hace muy poco tiempo, desde el año 84, porque antes de eso el representante que tenía no era ante el Vaticano porque no existía. Lo que había eran los estados pontificios y un papa con otras características. Entonces, en realidad, desde la historia del Vaticano, la relación con Estados Unidos de forma oficial empieza en el año 84. Y ahí después de marcha y retromarcha, ahí los tenemos, pero siempre estuvieron juntos en muchísimas cosas, a pesar de no tener un embajador quizás en la Santa Sede. Pero es una curiosidad más, ¿no? Recién desde el año 84 es oficial.